En el mundo hay países que son bien conocidos por todos, como Estados Unidos, Alemania, Japón o China. Sin embargo, hay otros de los que muy pocas personas han oído hablar. ¿Te suenan Suazilandia o Kiribati? En este video conoceremos algunos de los países más desconocidos del mundo. Tuvalu. Probablemente si lo buscas en el mapa verás apenas un diminuto punto en medio del Océano Pacífico, pero este pequeño país de menos de 13,000 habitantes es un paraíso tropical muy remoto y poco conocido. Es parte de la Polinesia, formado por atolones y arrecifes de coral. Tuvalu ofrece bellas aguas cristalinas y una fauna y flora marina digna de verse. Probablemente el hecho de su aislamiento se debe a que pocas aerolíneas llegan hasta su aeropuerto y es debido a esto que no se puede acceder fácilmente. La pista de aterrizaje ocupa la zona más ancha de la isla, a veces parece un centro social, los niños juegan y algunas familias duermen en la pista durante el intenso verano. La única aerolínea que vuela es Fiji Airways y lo hace 2 veces por semana. Sale desde Suva, capital de Fiji, y el costo del vuelo es de alrededor de unos $1,000. Si te gustaría visitarlo, debes hacerlo rápidamente porque si hay un país que puede desaparecer, este es Tuvalu. Esto debido al calentamiento global. Islas Marshall. El archipiélago de las Islas Marshall, compuesto por más de 25 islas con unos 60,000 habitantes, es un país soberano y es uno de los países más desconocidos, situado en el Océano Pacífico al noreste de Australia. Este conjunto de islas está compuesto por diversos atolones, entre los cuales se encuentra Majuro, donde reside la capital de este pequeño país en medio del mar. Sus atractivos para los turistas van desde playas paradisíacas hasta el buceo en las islas del atolón Majuro, pasando también por la observación de aves exóticas que circulan por el área. Otro de sus grandes atractivos es el atolón Bikini, lugar que sirvió de inspiración para el creador de Bob Esponja. San Marino, ubicado en Europa, apenas a 15 kilómetros de las costas mediterráneas, pero sin salida al mar, se encuentra el estado soberano de San Marino, un país desconocido y rodeado en su totalidad por Italia. Esta es la república más antigua del mundo. Su fecha de inicio es nada más y nada menos que en el año 301 después de Cristo. Este microestado europeo posee una población de 33,000 habitantes distribuidos alrededor de 61,000 kilómetros cuadrados. Santo Tomé y Príncipe es un país africano poco reconocido, ubicado en el Golfo de Guinea y cerca de la línea ecuatorial. Este pequeño y desconocido país, aunque no sea muy concurrido por turistas y sea difícil el acceso, es una joya del continente africano. Está conformado por 2 islas principales, la de Santo Tomé y la isla de Príncipe, además de una tercera llamada Rolas. En estas 3 se pueden encontrar hermosas y cristalinas playas, además de un pasado colonial que sigue vigente en las viejas estructuras que los colonizadores portugueses dejaron atrás luego de la independencia de las islas en 1975. Para llegar a Santo Tomé y Príncipe solo puedes hacerlo desde Lisboa, Portugal. La aerolínea TAG realiza viajes 1 o 2 veces por semana a este lugar. Este país es uno de los más seguros de África para visitar. Suazilandia es un pequeño estado soberano, se ubica entre Sudáfrica y Mozambique, tiene monarquía absoluta y su población es muy homogénea étnicamente, el 85% de la población es suazí. Además, tiene atracciones típicas africanas, aunque menos visitadas como Sudáfrica o Tanzania. También hay varias reservas de vida salvaje e impresionantes safaris. Puedes ver animales como hipopótamos, antílopes y leones. La gran diferencia es que no hay casi turistas y los precios son muy accesibles. Se puede disfrutar de impresionantes montañas, visitar las cataratas, ríos de aguas bravas para hacer algún deporte acuático, excursiones por la sabana, entre otras increíbles actividades. Turkmenistán es un país con muy poco turismo, es el país más insólito de Asia, cuenta con la ciudad con más edificios de mármol blanco del planeta, con un total de 543. El lujo se contrasta con las ruinas de la Ruta de la Seda, cráteres de fuego y estaciones balnearias en el desierto y otras en el mar de Caspio. Turkmenistán posee la 4ª mayor reserva de gas y petróleo del planeta.
Bután, situado en el corazón del Himalaya, no es de extrañar que esta nación sea una de las más desconocidas para la mayoría de turistas del mundo. Bután es un país de montañas con una población aproximada de 800.000 habitantes. Este curioso estado conservador hasta 1974 con respecto a la entrada de extranjeros, hoy en día se está abriendo lentamente al turismo, invitando a los viajeros a reconocer su diminuto pero hermoso territorio. Actualmente, encontrar un vuelo al aeropuerto internacional de Bután llamado Paro no es nada sencillo. Este aeropuerto es considerado uno de los más peligrosos del mundo y es el único que existe en el país. Tonga es un paraíso polinesio que se ubica en Oceanía, se forma por 177 islas espectaculares y son conocidas como las Islas de los Amigos y solo 45 están habitadas. Es un país desconocido para la mayor parte del mundo, no hay hoteles de lujo, solo algunos proyectos turísticos con bajo impacto ambiental. Los pocos turistas que visitan la isla buscan la tranquilidad y la naturaleza que ha sufrido muy poco por el contacto humano. Con clima tropical y geografía selvática, Tonga tiene una cultura muy rica, música, folclore, danza, gastronomía y muchas festividades. En este país se puede hacer pesca deportiva, buceo, avistamiento de ballenas y natación. Un dato curioso de este país es que son promotores de los kilos extras, los consideran hermosos y es símbolo de fertilidad. Comoras es un país soberano y anónimo compuesto por un conjunto de islas de origen volcánico situado en el Océano Índico cerca de Madagascar. Este archipiélago, cuyo nombre deriva de la traducción en árabe de luna, se presenta como un destino ideal para unas vacaciones tropicales en un sitio tranquilo donde los ruidos de los carros o las autopistas no molestarán la estadía. Sus playas son paradisíacas, igualmente su relieve montañoso propio de su origen volcánico da la sensación de encontrarse en una especie de isla prehistórica de película. Si quieres visitar Comoras, debes tener presente algunas cosas. Para entrar al país necesitas un visado que te aprueben en tu llegada al país. Los extranjeros solo pueden ingresar por el Aeropuerto Internacional de Gran Comora. Las autoridades de esta nación recomiendan vacunarse contra el tétanos, los tipo A y B de hepatitis y las fiebres tifoideas. La asistencia médica es precaria en el país, por lo que se recomienda comprar un buen seguro de viaje. Bielorrusia es un total desconocido de Europa debido a que hasta hace poco el gobierno restringía el acceso al país solicitando visas especiales a los extranjeros, situación que para la suerte de muchos ha cambiado. Su capital es una urbe modesta pero que no tiene nada que envidiarles a sus vecinos, llena de museos, bibliotecas, teatros y restaurantes. Aunque no sea un país con acceso al mar, cuenta con miles de lagos a lo largo de su territorio que prometen vistas y fotografías fascinantes. ¿Qué te han parecido estos países desconocidos para la mayor parte del mundo? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.